Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada de operaciones de la presente semana, martes 11 de marzo de 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 5 horas 46 minutos del horario internacional GMT. Como siempre y en primer lugar, vamos a darle un vistazo al calendario económico para ver los datos macro de la presente jornada. Tendremos reunión del Ecofin durante todo el día. Todo en horario GMT desde Alemania a las 7, balanza comercial. Dato final del mes de enero, 8:15. Producción industrial desde Suiza. Dato final del cuarto trimestre del pasado año 2013, 9:30 desde el Reino Unido. Producción industrial y producción manufacturera. Dato final del mes de enero. También vamos a tener un testimonio ante el Parlamento de las autoridades del BOE desde el Reino Unido a las 10. Cuidado porque los cruces de la libra esterlina mostraron ayer movimientos bastante abultados y podrían continuar en el día de hoy. 14. Desde Estados Unidos, el único dato que nos va a llegar, inventarios mayoristas, dato final del mes de enero. Desde el Reino Unido, Producto Interior Bruto estimado del mes de febrero a las 15. Desde Australia, confianza del consumidor, previsión para el mes de marzo, y desde Japón 23,50 el índice de la industria terciaria, dato final del mes de enero. Como ven, un calendario bastante nutrido, sobre todo cuidado con los cruces de la libra esterlina en sesión europea. Vamos a ver la cotización del euro dólar, condiciones de mercado muy pobres las que nos marcó la cotización del par en el día de ayer, en una franja muy estrechita de unos 30 puntos, prácticamente sin movimiento, imantado totalmente en el 1,3863, donde llegó el pasado día 6 de marzo, como vemos, y desde el momento en que llegó se ha convertido ya en su eje central de operaciones, imantado, capturado totalmente. En estos momentos, como vemos, está golpeando, está intentando quebrar la congestión de mediano del 1,3863 a la baja. Si lo consigue, atacamos una doble barrera, la directriz bajista de largo, que nos viene desde máximos históricos del año 2008 y un eje inclinado alcista de mediano. Esta doble barrera ejercería fuerza de soporte en el 1,3837. De quebrar este nivel nos topamos con una barrera, soporte de categoría intermedia, 1,3806. El quiebre de este nivel nos lleva a un eje inclinado bajista de mediano, que hoy nos pasaría en el 1,3778 y directamente al último soporte y principal de jornada, precio de apertura anual 1,3750, a 112 puntos exactos de la cotización actual. En estos momentos la cotización se encuentra en una zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio que se nos ha delimitado para el día de hoy. Se nos ha formado entre la congestión de mediano, fuerza que tiene atrapada la cotización, como ya hemos comentado hace un poquito, entre el 1,3863 y el precio de apertura de jornada, que en el día de hoy lo tenemos en el 1,3876. Franja de 13 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy. Cuidado con las zonas muertas, en el día de ayer fue vital y en el día de hoy seguramente va a ser vital también para seguir la evolución del euro dólar. Por la parte de arriba solo esperaremos movimientos si consigue quebrar al alza esta zona muerta, es decir, si consigue quebrar y confirmar el precio de apertura 1,3876. Si lo consigue, atacamos una resistencia intermedia en el 1,3908. El quiebre de esta nos lleva directamente a la principal resistencia de jornada, nivel de corto, 1,3934. Siguiente resistencia, 1,3960. Y el quiebre de esta nos lleva directamente a la congestión de mediano, muy cercana ya a la barrera psicológica del 1,40, exactamente en el 1,3994, a 130 puntos de la situación actual. De forma inmediata, vigilando la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de jornada 1,3876 y la congestión de mediano 1,3863, que sigue siendo vital, sigue siendo el eje central de operaciones y sigue teniendo a la cotización totalmente imantada. Si queremos ver movimientos definidos en el euro dólar, debe de separarse de esta congestión 1,3863. Escenario también muy parecido al de la jornada de ayer en el dólar yen. Como podemos apreciar, imantada, atrapada en la congestión de mediano largo 103.30. De momento no deja
a evolucionar a la cotización del par ni al alza ni a la baja. Tiene capturada totalmente a la cotización en los 103.30. De hecho, el precio de apertura lo tenemos 3 puntitos por debajo, en los 103.27. Doble barrera que va a ser primordial para seguir la evolución del par. Capturada de momento. Si se desprende a la baja, nos topamos con un soporte intermedio. 102.87. Siguiente soporte y principal de jornada. Nivel de corto, 102.44. Y el último intermedio en los 102.23. A unos 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, si la cotización encuentra apoyo en la doble barrera con gestión de mediano largo y precio de apertura, atacamos una resistencia intermedia 103.67, siguiente y de la misma categoría 104.11. El quiebre de esta nos lleva directamente a una doble barrera directriz alcista de largo con gestión de mediano 104.52, a 120 puntos de la situación actual. De momento la clave inmediata se llama 103.30, mientras no abandone esta congestión que confluye además con el precio de apertura de jornada, los movimientos definidos estarán totalmente vetados para el dólar yen y se mantendrá imantada sobre esta doble barrera en el día de hoy. Dólar franco suizo, el apoyo que tuvo la cotización el pasado día 7 de marzo sobre la congestión de mediano en los 0,8757, de momento le sirve a la cotización del par. En el día de ayer observamos en la imagen cómo las órdenes compradoras se colocaron ya un poquito por encima de la congestión y le ha dado ligera fuerza alcista a la cotización del par. Precio de apertura de jornada 0,8779. Como primera resistencia intermedia 0,8798. El quiebre de esta nos lleva directamente a la principal del día. Congestión de mediano 0,8817. Observemos, siempre respetado el respeto y el rechazo que tuvo el 7 de marzo sobre esta congestión de mediano plazo. Principal resistencia del día 0,8817. Recorrido amplio hasta un nivel intermedio. Como siguiente resistencia en los 0,8850 y el quiebre de esta nos lleva directamente a la última congestión de mediano 0,8891. También observemos los detalles fieles, eficientes sobre esta congestión de mediano el pasado día 5 de marzo y también el día 6 de marzo. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Precio de apertura de jornada como primera pieza de soporte. 0,8779. Siguiente soporte y principal del día. Congestión de mediano 0,8757. Implacable el pasado día 7 de marzo. Ni un puntito dejó siquiera que evolucionara la cotización a la baja. 0,8757. Principal soporte del día. Y dos intermedios los topamos en los 0,8725 y 0,8691. A 100 puntos exactos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada, como siempre, será imprescindible 0,8779. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, 0,8798. Continuamos con el par libra-dólar. Movimiento bajista después del rechazo de este nivel de corto el pasado día 7 de marzo. El testeo, el quiebre en sesión europea de ayer de la congestión de largo del 1,6709 se nos ha presentado en un nivel de corto, imantado ya, capturado desde ayer en la sesión europea. Como vemos, no hace otra cosa más que golpear el 1,6634, primordial para el día de hoy, mucho más que viene acompañado del precio de apertura de jornada en el 1,6638. 1,6638, 1,6634, doble barrera, franja pequeña de 4 puntos que será vital. En caso de que consiga agarrarse, en caso de que consiga apoyo sobre esta doble barrera, atacaríamos una resistencia intermedia, 1,6676, la principal del día. Viene delimitada por la congestión de largo, 1,6709, principal del día. Otra intermedia la topamos en el 1,6739 y quebrada esta directamente al nivel de corto con el que chocó en jornadas anteriores, 1,6781. Por la parte de abajo, cuidado con el quiebre de esta doble barrera. Está empujando en estos momentos, está golpeando el nivel que le tiene de salvavidas de momento, 1,6634. De quebrar y confirmar nos topamos con un soporte intermedio, 1,6601. El principal del día viene delimitado por el precio de apertura anual,
1,6568. Otro lo topamos en un nivel intermedio, 1,6537, y el quiebre de este nos lleva directamente a una congestión de mediano en el 1,6612, en el 1,6512, perdón, a 120 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, vigilando 1,6634 es la clave, esta doble barrera, esta franja de 4 puntos entre el precio de apertura y el nivel de corto, que como vemos en la imagen de momento le sirve de salvavidas. Un apoyo nos anunciaría movimientos alcistas para sesión europea. Por el contrario, un quiebre y una confirmación de la doble barrera animaría a la cotización a seguir con el movimiento bajista con el que ha iniciado esta semana. Todo depende del 1,6634. AUD-USD, estable totalmente la cotización del par merodeando su precio de apertura de jornada, que para el día de hoy lo tenemos en los 0,9021. Intenta encontrar apoyo sobre el mismo. Primera resistencia intermedia 0,9055. La principal del día viene delimitada por un nivel de corto en los 0,9081. Quebrado este nivel, nos vamos a la siguiente resistencia intermedia 0,9111 y quebrada esta directamente a una doble barrera, directriz bajista de mediano y nivel de corto que confluyen ambas en los 0,9170. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre del precio de apertura de jornada, 0,9021 como primera pieza de soporte. Siguiente soporte y principal del día, nivel de corto, 0,8993. Dos soportes, 0,8966 y 0,8932. Quebrado este directamente a la doble barrera, precio de apertura anual, congestión de muy largo plazo, ya saben, salvavidas de la cotización de momento para el AUD-USD en las últimas jornadas. Último soporte, 0,8885, como vemos, a unos 140 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, nivel inmediato, precio de apertura 0,9021. Mientras no lo pierda, no hay miedo de movimientos bajistas. Si lo pierde, el escenario cambiaría. Si encuentra apoyo, atacamos la primera R intermedia en los 0,9055. Seguimos, continuamos con el euro-yen, bajo presión bajista del nivel de corto, con el cual chocó el pasado día 7 de marzo, 143,77. No consigue quebrarlo, ni siquiera lo ha vuelto a testear. Atentos al detalle. Precio de apertura de jornada, 143,28. Bajo ligera presión bajista de su punto de partida de jornada. Un soporte intermedio lo topamos en los 142,74. El siguiente y de la misma categoría, 142,21. Y directamente al último soporte y principal de jornada en los 141,70, directriz alcista de largo plazo, a 150 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, 4 piezas de resistencia. La primera, precio de apertura de jornada, imprescindible, 143,28. El quiebre nos lleva al principal nivel de resistencia de jornada, nivel de corto, 143,77. Siguiente, intermedia, 144,35, y el quiebre de esta barrera nos lleva directamente al precio de apertura anual, 144,81, a 160 puntos de la situación actual. En estos momentos y de forma inmediata, precio de apertura de jornada como primera pieza de resistencia, 143,28, por la parte de abajo como primera pieza de soporte, 142,74. Sobre todo, por la parte de arriba, vigilen los 143,77 porque sería lo único que animaría a la cotización del par a tener movimientos alcistas en el día de hoy. Para ello debe de quebrar en primer lugar el precio de apertura de jornada en los 143,28. Terminamos el análisis del martes 11 de marzo de 2014. Como siempre, si tienen dudas, comentarios, nos los pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página, correo electrónico, teléfonos, Skype o redes sociales. Si quieren también información sobre nuestros planes de negocio, planes de enseñanza, lo pueden hacer a través de las mismas vías. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.